Si eres de esas personas que desprecian la Navidad por los motivos que sean, te desafío a que veas este vídeo hasta el final y vamos a ver si mantienes tu opinión. Pues sí, amigos y amigas, hoy vamos a hablar de la obra literaria que de una forma más clara, más directa y más contundente ha tratado el tema de la Navidad en la historia de la literatura. Hablamos, por supuesto, de A Christmas Carol o Cuento de Navidad, como se tradujo en español, de Charles Dickens. Bueno, antes de nada y muy brevemente, tenemos que hablar de Charles Dickens. Es un verdadero creador de iconos de la cultura popular que han trascendido a lo largo del tiempo, como Oliver Twist, sin ir más lejos, o el propio personaje de Scrooge, de Cuento de Navidad. También tiene otras obras de mayor calado, como Historia de dos ciudades. En definitiva, es un autor absolutamente, pues, de los grandes de la historia de la literatura. Un autor que por una parte nos muestra lo duro de esa realidad urbana e industrial, pero que también aporta un lado humano. Por todo ello, no cabe duda de que Charles Dickens es uno de esos autores a los que hay que enfrentarse, y muy especialmente en fechas como esta. Pero vamos a hablar ya de la obra en sí, vamos a hablar de Cuento de Navidad. Haremos primero un resumen muy breve de la trama y después desentrañaremos toda su significación, toda su interpretación, que es mucho más profunda de lo que en un primer momento podría pensarse. Bueno, la historia es bastante simple. Comienza con una especie de introducción donde se nos muestra cómo el protagonista, el señor Scrooge, firma un acta de defunción de su socio, el señor Marley. Estos dos personajes pues llevan una especie de negocio, unas oficinas llamadas precisamente así, Marley y Scrooge. Bueno, pues justo en la primera página del libro, en las primeras páginas, el autor, Charles Dickens, nos deja muy a las claras que uno de esos socios, que el señor Marley, ha muerto. Y a partir de ese momento, pues nos centramos en el otro socio del negocio, en el señor Scrooge. Y lo que hace Charles Dickens no es ni más ni menos que mostrarnos, describirnos, presentarnos a este personaje, quien no es ni más ni menos que un personaje bastante indeseable y bastante despreciable. Esa es la realidad, tal cual. Es ese tipo de personaje a lo que la mayoría de la gente no quiere ni siquiera dirigir la palabra, porque sabe que muy probablemente no le van a contestar de forma amable. De forma muy gráfica, Dickens nos resume la sensación que irradiaba el señor Scrooge con una situación muy clara, y es que los perros lazarillos, incluso los perros lazarillos, cogían a sus dueños y los llevaban por otro camino para no cruzarse con este antipático señor. El mismo Dickens nos dice: los mismos perros lazarillos pensaban que era mejor que sus dueños fueran ciegos a tener que ver a semejante personaje. Así que con eso os podéis hacer una idea. Comienza la acción se nos sitúa en la Nochebuena, es decir, en la víspera de Navidad. Y ahí tenemos al señor Scrooge en su negocio, y vamos a ver cómo en esa víspera de Navidad, en esa tarde, noche de Nochebuena, pues van a ocurrir una serie de hechos importantes. Primero, un niño aparece por allí felicitando la Navidad y el señor Scrooge pues le contesta de muy mala manera. A continuación vienen unos señores de una especie de sociedad benéfica a pedir fondos para recaudar para las personas más necesitadas, para alegrar un poquito las fiestas, algo que se sigue haciendo hoy en día, de hecho. Y Scrooge les dice que no le da un duro, vamos, en este caso un chelín, ni un penique. Y le remite pues a los servicios sociales, a la beneficencia, etcétera, etcétera, a las instituciones oficiales. De hecho habla de albergues, de asilos, incluso de prisiones.
Y los señores que vienen a recordarles les dicen, hombre, pues es que muchos de ellos antes de ir a esos lugares que son tan desangelados, tan tristes, casi prefieren morirse. Y ante eso, pues Scrooge le lanza una frase demoledora, como es, pues si se tienen que morir, que se mueran, y así se reduce un poco la sobrepoblación mundial. Y se queda más pancho que ancho. De manera que, viendo que no van a conseguir nada, esos señores se marchan. Más adelante aparece el sobrino del señor Scrooge, uno de los pocos familiares que le quedan, y explicándole precisamente esta circunstancia, explicándole que son una familia corta y que son una fecha muy señalada, pues invita al señor Scrooge a que lo acompañe a su casa con su familia y que pasen allí la Nochebuena. Y el señor Scrooge, pues poco menos que lo manda al carajo. Así, tal cual. El punto culminante de este primer momento es cuando tienen que cerrar la oficina y le dice a su empleado se llama Bob, que si quiere tener el día libre mañana. Y el señor Bob, su empleado, su joven empleado, dice, hombre, pues estaría bien. Y el señor Scrooge le dice exactamente, pues mira, vas a tener el día libre mañana, pero no porque yo quiera, sino porque me obliga una estúpida ley. Porque estoy obligado por ley, solamente por eso. Vamos, que si fuera por mí, vendrías a trabajar, pero no me queda más remedio que darte el día libre mañana. Encima te lo voy a pagar por no hacer nada. Y lo despide de esta manera, de esta tan amable y simpática manera. Y bueno, ahí terminaría lo que sería una especie de primer acto donde nos han dejado muy a las claras, donde Dickens nos ha dejado muy a las claras cuál es la naturaleza y el carácter de este personaje protagonista. A partir de este momento es cuando las cosas realmente empiezan a complicarse para el señor Scrooge. Se le aparece un fantasma que no es ni más ni menos que el fantasma de su antiguo socio Marley, que viene encadenado, viene hecho polvo, bueno, es una imagen absolutamente pavorosa. Y Marley lo que le viene a decir es, mi alma ya está condenada a vagar de forma miserable por toda la eternidad, yo ya estoy perdido, yo ya no tengo nada que hacer, pero vengo a advertirte. Y el Scrooge dice, ¿advertirme a mí? Sí, vengo a advertirte. A advertirte para que tu eternidad no sea un mar en medio de la desdicha. Vengo a advertirte para que todavía rectifiques, todavía estás a tiempo. Y bueno, el señor Scrooge, pues lógicamente está no solo alucinando, sino que no comprende nada. Y Marley, o más bien el fantasma de Marley, le dice, mira, escúchame, esta noche van a venir a visitarte 3 espíritus, ¿de acuerdo? Estate muy pendiente de lo que te cuentan y de lo que te enseñan. Y toma nota, no te puedo decir más. Me piro, que tengo que seguir vagando por ahí como un alma errante por la eternidad. Adiós. Y el fantasma de Marley se pira. De manera que Scrooge se echa a dormir, se despierta y piensa en un primer momento que todo ha sido pues una especie de mal sueño o pesadilla. Pero a partir de ese momento ocurre lo siguiente. Cuando ve el reloj se da cuenta de que no es el amanecer, sino que sigue estando en la madrugada, y recibe la visita del primer fantasma, o mejor dicho espíritu, que tiene forma de niño y se presenta como el espíritu de la Nochebuena del pasado. Y lo que hace es que lleva a Scrooge, lo coge y le lleva al pasado, le lleva a su propio pasado, le devuelve a su infancia, le devuelve a sus primeros años, le muestra delante de unos libros, le muestra como un niño en cierta manera muy sensible, pero también muy abandonado, muy castigado. Pasan los años. Vemos ya a un Scrooge adolescente, vemos que siente mucha ternura hacia su hermana pequeña, que su hermana pequeña le invita a volver a la casa familiar. Parece que Scrooge ha tenido desavenencias con un padre muy duro y que se han separado. Bueno, pues la hermana, que ya es más mayor, le invita a que vayan a casa. Él no las tiene todas consigo. Al final recuerda esa camaradería que tenía con la hermana.
Sabemos con la conversación que tiene con el fantasma que la hermana realmente ha muerto y solamente tiene un resquicio, que es precisamente su sobrino, el hijo de su hermana, el que le invitó a la cena de Nochebuena y que él rechazó. Cuando también ve esas escenas de niños con los que se cruza en su infancia, antiguos amigos, se acuerda también de ese niño que pasó delante de su puerta, ¿no? Y piensa en lo duro que ha sido y en lo duro que ha tenido que ser para ese niño recibir esa respuesta, pero claro, ya es un poco tarde. Hay también un momento muy significativo de esta Navidad del pasado, y es cuando se rememora una fiesta que hubo en casa de su antiguo jefe, del antiguo jefe del señor Scrooge, y recuerda lo que le quería a ese antiguo jefe y lo bien que lo trataba. Recuerda todo eso. Y ya la puntilla para él es mostrar a Mr. Scrooge en un momento en el que su antigua pareja, quizás la única que tuvo en su vida, lo abandona, corta con él, y lo hace porque su carácter había cambiado para mal. Y en ese momento pues Scrooge ya empieza a tener todo tipo de remordimientos, y ese viaje del pasado empieza a convertirse en insoportable, y pide al espíritu que le saque de allí. Y el espíritu, no, todavía no lo ha visto todo. Hay un momento absolutamente demoledor, que es cuando el espíritu de la Navidad pasada lleva a Scrooge a meterse en la casa de su antigua pareja, que está rodeada de niños, que recibe la visita de su actual marido y que le cuenta una anécdota el día de la Nochebuena, que pasó por delante del negocio de su antiguo amigo Scrooge y que vio que estaba solo porque su socio acababa de fallecer. Y ya, bueno, pues de forma totalmente ineludible, ahora sí, el espíritu le dice: te voy a regresar al presente, pero recuerda que todavía te quedan 2 visitas más. Pues el espíritu de la Nochebuena presente conduce a Scrooge a 2 lugares de tremenda importancia. Primero, lo lleva al domicilio de su empleado, de Bob, y allí comprueba cómo la familia de Bob pues no es precisamente una familia pudiente, es una familia con bastantes necesidades, una familia que vive con lo justo, pero que al mismo tiempo pues viven rodeados de bastante felicidad. Aunque hay una cierta inquietud en el ambiente, porque el Benjamín de la familia, el más pequeño, que se llama Tiny Tim, pues parece presentar unos ciertos problemas de salud, no las tienen todas consigo, pero todos le arropan mucho y todos están dando muchísimo apoyo al pequeño Tim para que salga adelante. Aunque en el ambiente parece que se palpa quizás algo un poco turbio, algo un poco oscuro. Y bueno, se queda de forma un poco implícita ahí en esa atmósfera, pero todos intentan compensar ese mal sabor con el apoyo y con la alegría que brindan, muy especialmente a Tim, por supuesto. Y en ese momento el señor Scrooge pues tiene una terrible inquietud y le pregunta al espíritu de la Nochebuena presente: espíritu, dímelo, sé sincero conmigo, ¿qué va a pasar con el pequeño Tim? ¿Va a vivir? ¿Va a sobrevivir? Y el espíritu de la Nochebuena presente le dice: pues por lo que veo y por lo que sé de mis compañeros del futuro, lo veo duro, lo veo difícil, me parece a mí que no. Y claro, cuando a Scrooge se le cambia la cara, el espíritu de la Navidad presente le dice: pero bueno, de esa manera se compensa la sobrepoblación mundial, ¿no? La gente tiene que morir. Si la gente tiene que morir, que muera, ¿no? ¿No es eso lo que decías? Y claro, ahí Scrooge pues se da cuenta de la verdadera salvajada que había dicho pues solamente unas horas antes. Lo ve reflejado pues de una manera palpable. Es cuando también ese espíritu le dice: fíjate bien en lo que has dicho, o sea, ¿qué poder crees que tenemos de decisión para pensar quién debe morir y quién no? Y realmente pues sí, eso hace verdaderamente cambiar el punto de vista de este personaje.
Justo después de visitar a Bob, a su empleado, van a casa de su sobrino. Y ahí se da cuenta, curiosamente, de que en muchos momentos la conversación gira en torno a él. Gira en torno al propio Scrooge, porque su sobrino recuerda, bueno, lo que ha pasado, recuerda que hay que ver, que he invitado a mi tío, hay que ver lo arisco que es, me ha rechazado, no ha querido venir, es una pena, que hubiera estado mejor, en fin. Sigue sin tenerle rencor, a pesar de eso, no tiene rencor, no guarda antipatía. Y dice, pero a pesar de eso, a pesar de cómo me ha echado allí, casi a patadas, yo todos los años lo voy a invitar porque yo creo que estaría mejor aquí y yo lo voy a seguir intentando. Yo lo voy a seguir intentando. Y dicho esto, pues continúan con el sarao, con la fiesta, incluso hacen bromas con el propio Scrooge. Scrooge disfruta de esas bromas, curiosamente, disfruta del hecho de que se rían de él. Y el espíritu de la Navidad del presente dice, bueno, tenemos que volver porque mi vida es corta, la vida de los espíritus es corta, la mía especialmente, y además a ti te queda todavía un tercer visitante que recibir. Este visitante no es ni más ni menos que el espíritu de la Nochebuena futura, y el espíritu de la Nochebuena futura desconcierta muchísimo al señor Scrooge porque le lleva a un lugar que para él es conocido, que es la calle donde tiene su negocio, que es su propio local, pero ve a gente que conoce, sin embargo no se ve a sí mismo, lo cual le desconcierta mucho. Tampoco entiende muy bien las conversaciones que están teniendo lugar, porque hablan de que si alguien ha muerto, de que si alguien ha dejado una gran fortuna. Total, que Scrooge se da cuenta de que el centro de la conversación es él, que ha muerto. Y los pocos personajes que pululan por allí y que lo conocen y que hablan de la muerte, pues son generalmente personas que han tenido algún tipo de contacto comercial con él. Y la mayoría pues no hablan precisamente muy bien de él, y ante la posibilidad de ir al entierro, muchos dicen que ni siquiera les compensa ir al entierro por la invitación a comer o a beber, o porque les regalen guantes nuevos. Uno concretamente dice, creo que ya tengo guantes, o sea, no voy a pasarme por allí. Parece que efectivamente no va a haber muchas personas que echen de menos a este señor cuando se vaya. Y hay otro momento demoledor, que es cuando el espíritu de la Nochebuena futura lleva a Scrooge a una casa. Y es una casa donde vive una familia acuciada por las deudas, y concretamente las deudas que tienen contraídas con el propio señor Scrooge. Y ahí tienen una conversación precisamente sobre la muerte de este personaje, y respiran aliviados porque la deuda que tienen contraída lógicamente irá a parar a otra persona. Esa deuda pues se va a traspasar a otra persona, pero en el intervalo entre que se descubre a quién va a corresponder esa deuda, ellos van a poder ganar algo de tiempo. Eso les supone un cierto respiro, un cierto alivio, y confían en que ese tiempo, en que ese intervalo les sirva para reunir el dinero y para poder saldar la deuda. De manera que la única sensación, el único sentimiento que despierta la muerte de Scrooge en alguien es pues precisamente un cierto sentimiento de alivio y un cierto sentimiento de felicidad. Así que imaginaos lo tremendo que es eso cuando lo contemplas de forma directa y palpable. Y ya el último episodio, o el último hito en este recorrido, es cuando ese espíritu le lleva ante el sepulcro, le lleva a enfrentarse a Scrooge ante la visión de su propia tumba y de la inscripción de su propio nombre. Y ahí verdaderamente pues casi llorando, arrodillado, suplicante, Scrooge le pide que vuelva atrás y que no se produzca ese momento. No tanto por la idea de el miedo a la muerte, sino sobre todo por la imagen que deja atrás y por lo que Scrooge va a dejar atrás cuando se vaya. Casi como que le suplica, por favor, que lo devuelva al pasado. Y entonces se produce un momento confuso, se produce una cierta nebulosa.
Scrooge incluso llega a creer que verdaderamente ha muerto. Se despierta y se pregunta qué ha pasado. Y sale a la calle arrebatado, poseído, y le pregunta a un niño que qué día es. Y le dicen, es Navidad, señor, es Navidad. Y Scrooge en ese momento pues ha asimilado todo lo que le han mostrado los espíritus de las diversas Nochebuenas y cambia radicalmente. Cambia radicalmente, es un personaje nuevo, es un personaje transformado y afronta la vida con una perspectiva totalmente diferente. Eso es lo que nos muestra al final. No es necesario entrar en detalles, entrar en lo que realmente hace a partir de ese momento. Pero sí que es verdad que el resumen final sería que ese visionado, esa catarsis, ese descubrimiento, o mejor dicho, ese anamnesis, ese descubrimiento, que es el término que se emplea en la tragedia griega, produce una total catarsis, produce una total transformación en el personaje protagonista. Y ese sería el final. Bueno, ya solamente me queda hablaros de mi opinión y mi interpretación de este clásico. Veréis, Dickens tiene un grandísimo acierto que solo los genios y los clásicos son capaces de realizar, y es unir un tema que puede dar lugar a la sensiblería con una extraordinaria genialidad artística y literaria. Tradicionalmente se viene a decir que los buenos sentimientos solo dan mala literatura. Bueno, en este caso yo creo que es la excepción, o una de las excepciones, que rompe esa norma, y por eso esta pequeña historia pues ha trascendido el tiempo y ha trascendido el espacio, ya que aunque surge en la cultura anglosajona, pues ha pervivido, es un auténtico icono de la cultura anglosajona, pero ha trascendido también a otras culturas. Y es porque en realidad nos habla de la Navidad no exactamente como esa fiesta consumista que conocemos ahora, sino como una oportunidad para encontrarnos cara a cara con las otras personas, para aportar un poco de humanidad, para dejar pequeñas muestras de cariño y al mismo tiempo pequeñas pero grandes muestras de felicidad. Y esto es aplicable, yo creo, que a cualquier contexto. Cuando nos toque la hora de partir, cuando nos vayamos, lo único que va a quedar en el recuerdo van a ser los momentos que hayamos aportado a los demás. Los momentos buenos o los momentos malos. Si pasamos por nuestra vida dando pequeños gestos, aportando pequeñas muestras de solidaridad, o pequeñas muestras de simpatía, o pequeñas muestras de alegría, seguramente el recuerdo que dejemos será mucho más grato, será mucho más enriquecedor, no solo para los demás, sino sobre todo para nosotros mismos. Al final de eso es de lo que nos habla Cuento de Navidad. No nos dice que tengamos que volvernos locos con la Navidad y que esto sea precisamente una fiebre consumista, que es en lo que se ha convertido, sino que la Navidad puede consistir en pequeños encuentros y en pequeños gestos que aporten algo de luz, algo de alegría y algo de felicidad, algo de humanidad en definitiva. Eso es de lo que habla, ni más ni menos que Cuento de Navidad. Y también hace un interesante recorrido por ver cómo se configuran nuestros traumas, cómo se configuran nuestros prejuicios, cómo muchas veces en un ser amargo irradia un pasado precisamente pues de maltrato, de sinsabores, y que de alguna manera somos responsables de ir cultivando el futuro, porque cuando tenemos algún mal gesto, alguna mala conversación, cuando tenemos algún momento más áspero, quizás estemos dejando una marca que pueda proyectarse en el futuro, y eso también nos hace reflexionar. Finalmente, pues, ¿qué decir? Es, como acabo de comentar, una obra que consigue aunar los buenos sentimientos con la buena literatura. Eso es muy complicado y eso solamente lo consiguen genios como Charles Dickens. Así que os animo de manera concluyente y definitiva a que descubráis esta obra por vosotros mismos, porque es absolutamente brillante a la par que maravillosa. Y con esto me despido, por supuesto, deseando a todo el mundo, como no podía ser de otro modo en un vídeo como este, una feliz Navidad. ¡Hasta la vista!